Si eres una persona que vive con propósito, con misión de vida, que vives con motivación, que eres feliz con lo que haces, cómo vives, quizá hayas encontrado tu propósito de vida. Pero si no es así, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo, porque daré unas pautas que te ayudarán a descubrir cuál es tu misión de vida. Mi nombre es Elena, para aquellos que no me conocen, y he creado este canal para transmitir el despertar de la conciencia universal. Este es un mensaje canalizado y toda mi energía está encaminada a ello. Este tema que voy a tratar hoy os lo entrego desde mi corazón. Es un tema que quieren que sea compartido con todas vosotras, ya que estamos en una tierra fértil y las semillas que plantemos entre todas van a germinar y estamos listas ya para ello. Abrazar toda la información para que germine entre todas nosotras, compartiéndolo también con otras mujeres, y os invito a que lo hagáis. Las mujeres somos la nueva red de conciencia, somos muchas las mujeres que estamos despertando. Este vídeo también es para el hombre, porque todos tenemos tanto energía masculina como femenina. Y lo invito también para que se quede hasta el final del vídeo. La mujer debe valorarse, amarse y honrarse. El cambio en la sociedad viene por la mujer. Hace ya muchísimos años la mujer estaba a un nivel igual que el hombre en la sociedad. Pero por circunstancias que no voy a hablar ahora, la mujer deja ese espacio y el mundo cambió por completo. Mujer, tú creas tu propia realidad y puedes cambiar tu propia historia si así lo deseas. Estamos atravesando como colectividad una transformación, un movimiento hacia adelante. Tenemos que ver cuál es el rol que nos ha tocado vivir en esta transición. Mira hacia tu interior, hacia tu divinidad y encuentra tu camino, tu misión de vida. Mujer, cuando despertamos recobramos nuestros grandes poderes. Tu propósito está relacionado con lo que te gusta hacer, aquello que pones pasión cuando lo haces. Cuando encuentras tu propósito, conoces tu razón de vivir. La crisis que está pasando el mundo hoy sirve para que las personas se conozcan interiormente, que se hagan preguntas, como ¿para qué he venido a este mundo? Que se plantee cuál es su misión y que evolucione. Mujer, tienes que aprovechar este momento de crisis mundial para encontrar tu propósito. Todo cambia y todos estamos diseñados para una búsqueda. Es una llamada de nuestro interior, de nuestra esencia y de ese impulso que nos mueve a vivir con propósito. ¿Quién nos ha preguntado alguna vez, ¿la vida solo es esto? ¿Estoy haciendo algo importante para mí o solo estoy en modo supervivencia? La mujer debe fluir por la vida porque todo cambia, nada es definitivo. La mujer es sensible, poderosa. Somos capaces de manejar nuestra energía. Tenemos capacidad de reinventarnos. Y tiene que ser cómplice del despertar también de la conciencia de otras mujeres. Te voy a dar unas pautas ahora para que te ayude a descubrir cuál es tu misión de vida, si aún no lo has hecho. En primer lugar, practica el autoconocimiento. Necesitas mirar hacia tu interior, tener una conversación contigo mismo. Y diferencia entre lo que ves en tu interior y lo que los demás creen que es bueno para ti, que en la mayoría de los casos no coincide con tu propósito de vida. Reflexiona para encontrar lo que realmente quieres en la vida. Encontrar la misión de vida está relacionada con conocerte a ti misma. Tenemos que tener tiempo para nosotros, reflexionar y mirar hacia nuestro interior. Y si no lo tenemos, hay que hacer lo posible para buscar ese tiempo, ya que nos ayudará a descubrir nuestro propósito de vida. Dedícate tu tiempo, el que tú mereces. Y cuando mira tu interior, te darás cuenta que estás repleto de cualidades, capacidades que debes usar para bien tuyo y de los demás. Esto te indicará el camino para entender tu misión y prepararte para ejecutarlo, ya que en este proceso tu conciencia irá evolucionando. Mujer, darte la oportunidad de experimentar esa transformación interior que te llevará a descubrir tu misión, tu propósito. Toda la información está dentro de ti y ahí vas a empezar a escuchar el lenguaje de la luz. Somos seres con unas capacidades increíbles. Descubre tu misión de vida conectando con tu maestro interior. En segundo lugar, empieza a elegir un área de tu vida que te guste y mírala cómo puedes mejorarla poco a poco, de forma constante, que tenga sentido para una planificación de vida. Tenemos que descubrir nuestros talentos. El propósito de la vida tiene que ver con explotar aquello con lo que eres buena. Mira lo que se te da bien hacer. Mira hacia atrás. Quizás de pequeña te gustaba hacer algo que no desarrollaste. Quizás te dijeron que eso no te iba a dar dinero. Todos tenemos una predisposición a hacer algo bien, algo que nos gusta.
tienes que descubrirlo. Tienes que ver qué es lo que tú haces y disfrutas haciendo. Tienes que unir lo que te gusta y lo que eres bueno haciendo y ponerlo en práctica. Tienes que ver las capacidades que tienes dentro y expresarlas. Ahora ya no vale tener 2 carreras, 2 másteres. Ahora lo que vale es explotar nuestros talentos y llevarlo a cabo apasionadamente. En tercer lugar, libérate de las creencias aprendidas. Por ejemplo, aquellas que nos hacen creer que para ser felices hay que tener una casa, un coche, un buen trabajo. En cuarto lugar, encuentra armonía en tu vida. Y si no la tienes, despréndete de aquello que no te da armonía o interfiere en que no puedas conseguir tu visión de vida. Ya puede ser alguna relación, algún trabajo que no te llena o algo material que crees que te dará la felicidad y estás gastando energía en conseguirlo, cuando eso no te está dando la felicidad. En quinto lugar, practica la alegría. Alégrate por aquellas cosas pequeñas que realices en el día a día. La felicidad se consigue con pequeñas cosas, antes que por grandes momentos. En sexto lugar, vive el aquí y el ahora. Aprende a disfrutar del camino y no del resultado. Si no disfrutas del momento presente, estás sembrando momentos de sufrimiento, pensando en el pasado o en el futuro. Para conseguir tu propósito de vida, debes preguntarte: ¿qué amo? ¿Qué me apasiona? ¿Qué es lo que se me da bien? ¿Y qué necesita el mundo que yo pueda aportar? Y si eso te da suficiente dinero para vivir. Si consigues encontrar una actividad que reúna estas áreas, habrás encontrado tu misión de vida. Si vives tu propósito, mejorará tu calidad de vida, también las relaciones con los demás. Encontrar tu propósito de vida, mujer, es un paso esencial para crear un plan de vida que esté realmente alineado con lo que más valoras y con tu energía. A veces se ha ido reemplazando la misión con la profesión, aunque a veces coincida, pero cuando no coincide se reemplaza el ser por el hacer. Y de esta manera se genera un proceso en el cual las personas están ocupadas y a veces preocupadas y no están enfocadas en su misión. Yo en mi vídeo Trabajo y Conciencia hablo de esto, os lo dejo aquí arriba por si queréis verlo. La misión o propósito de vida es lo que te hace evolucionar, lo que te hace crecer, expandir tu conciencia, lo que da sentido a tu vida. Si no sabes cuál es tu misión, te lleva a perderte en la vida, haciendo cosas que no tienen sentido. ¿Cuántas veces muchas personas empiezan algún proyecto que nunca terminan? Lo abandonan, creyendo en principio que le va a dar la felicidad. Pero cuando va pasando el tiempo, ven que no, porque no es su misión de vida. Mujer, si aún no sabes cuál es tu misión de vida, no te preocupes, pídele al universo que te ayude a descubrirla. Verás cómo pondrá todos los recursos para que puedas llevarla a cabo. También la misión de vida puedes descubrirla a cualquier edad, en la juventud, en la madurez, en la vejez, pero que no te importe cuando llegue. Pero cuando la descubras, vivirás apasionadamente. Si no llevas a cabo tu misión de vida, difícilmente serás feliz. Cuando estás cumpliendo tu misión, lo sabes, te sientes feliz, haces las cosas que te gustan. En cambio, cuando haces cosas que no te gustan, sientes como un vacío, no estás motivada porque no estás cumpliendo con tu misión. Hay que invertir tiempo en nosotras, no estar trabajando en lo que no nos gusta. Cuando descubres tu propósito, puedes construir tu vida ideal, ser feliz, conocerte y compartir con el mundo aquello que puedes hacer. Porque debes contribuir a mejorar la sociedad, mejorar el mundo con tu propósito, porque cuando lo descubres, quieres comunicarlo a los demás. Sabemos que hemos venido a este mundo a dejar un legado, pero también ser felices. Por ello debes descubrir el camino hacia tu propósito. Tenemos que despertar. No esperemos a tener una crisis existencial o que nos echen de un trabajo o tener una depresión. Plantéate ya que tienes que encontrar tu propósito de vida. Yo he vivido de las dos maneras, sin propósito y con propósito. Y os puedo asegurar que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo hablo de mi despertar de conciencia en el vídeo Despertar de la Conciencia, que os lo dejo también aquí arriba, por si os interesa verlo. Cuando descubres tu propósito, empiezas a realizarlo. No pasa el tiempo. Siente que es ahí donde tienes que estar. Y siente que estás haciendo lo que tienes que hacer. En ese momento es algo indescriptible. Si todo el mundo siguiera su propósito, el mundo cambiaría radicalmente.
La Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, Luther King, vivieron invirtiendo su energía en su propósito. ¿Os imagináis el mundo que podemos crear entre todas si gastamos nuestra energía en vivir nuestro propósito? Crearíamos un mundo de paz. Os animo a que pongáis vuestro granito de arena en esta generación que nos ha tocado de vivir para contribuir a ello. Mujer, este es nuestro tiempo y hay que pasar a la acción. Busca tu misión de vida. Es interesante también tener un mentor. Busca la filosofía, la enseñanza, el mensaje que vibre contigo, que te ayude a encontrar tu misión. Comienza ya a trabajar con tu misión. Te animo a ello. Cuando estás despierta, estás también alerta. Estás aprendiendo de todo lo que ves y disfruta de todo lo que ocurre. Y te observas y observa a tu alrededor. Aprende de cada instante de tu vida. Detrás de cada mujer despierta hay una mujer feliz, realizada. Hay una mujer sanadora, poderosa, con luz que irradia a su alrededor. Como yo decía en mi vídeo Mujer y Conciencia, que también lo dejo aquí arriba por si queréis verlo. Pero esa mujer no aparece automáticamente, debe construirse. Mujer, sé tú misma y no le pidas permiso a nadie. La coherencia te hace poderosa, despliega tu creatividad y si tienes cómplice, aliada, esto ayudará también a tu alma. Este es nuestro tiempo, es un tiempo femenino, debemos dejar huellas inspiradoras. Mujer, deja que crezca tus alas y vuela. Otra cosa importante a tener en cuenta es que cuando buscas y encuentras tu misión, te ayuda a salir del estado donde estás. Quizás estés con ansiedad, con depresión. Bueno, amigas, no hay algo más maravilloso que descubrir y cumplir nuestra misión de vida. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, darle un like y suscríbete y comparte también esta enseñanza con otras mujeres para que pueda llegar mayor número posible de ellas. Os espero en el próximo vídeo. No me faltéis y cuidaros mucho. Un beso para todos.